Shalom, vamos a comenzar con nuestra lección de esta semana. Vamos a ver Torat HaMashiach, como cree que habríamos de hacer. Y bueno, vamos a ver esta ocasión, sección comparaciones. Así que vamos, tomen su material, ábranlo en la comparación número 26, en la cual es, que se llama por ahí, bueno, le llaman por ahí el tesoro escondido. Muy bien, y vamos a comenzar sin más demora. Esta comparación nos va a hablar, como todas, de verdades muy significativas para nuestro tiempo, pero ciertamente creo que esta en particular contiene un mensaje para los que están entrando y regresa, o para los que tienen una intención de llevar de aquí hacia el cristianismo, me refiero de los sabios de Israel hacia el cristianismo. Y lo voy a decir de esta manera porque de eso se trata el tema. Entonces vamos, nos dice la comparación número 26, ¿ya lo tienen? Dice, yo leo, ustedes me siguen con la vista. Dice, el reino de Elohim es semejante a un tesoro escondido en un campo. Vayan notando cada una de lo que son las figuras, la comparación aquí nos dice, es un tesoro escondido en un campo. Ahora, un hombre lo encontró, lo escondió de nuevo y después, con mucha alegría vendió todo lo que tenía y compró el campo. Para los que todavía no tienen el material, que espero ya no sean todos, puede consultar después con uno de sus compañeros qué necesitáis. Muy bien, entonces tenemos que el reino de Elohim se asemeja a un tesoro que fue escondido. Ajá. Ahora, vamos a utilizar lo que nos dice o lo que podemos leer de una correspondencia, de una carta que envió o que escribió Moshe Ben Maimon, Rabbi Moshe Ben Maimon, el Rambam, a uno de sus discípulos en esta fracción de esta carta que ustedes pueden encontrar en lo que es su libro Moreh Nevuchim, guía de los descarriados, guía de los perplejos, y de hecho ya está en audiolibro en el canal de YouTube, así que si lo quiere leer, sea de su documento o escucharlo en audiolibro, están los dos disponibles. Ahora nos dice, voy a leer un poco de lo que él escribe a su discípulo y de ahí vamos a partir. Dice, si hubiéramos de enseñar estas disciplinas sin valernos de parábolas y figuras, nos veríamos obligados a recurrir a expresiones que, siendo a un tiempo profundas y trascendentales, no serían en cambio más claras e inteligibles que los símiles y las metáforas. Eso es cierto cuando explicamos un tema. No porque dejemos las figuras, la parábola y todo lo que es un símil y cosas semejantes, no por eso va a ser más entendible. Las palabras pueden ser muy exactas. El mensaje que se transmite puede ser tan difícil de entender
que incluso a veces el no utilizar una similitud, un símil, una metáfora, alguna figura, va a evitar que los oyentes entiendan, puesto que las palabras para expresar dicho mensaje son difíciles de entender. A lo mejor no las conocen, desconocen el uso del vocablo o lo que conlleva, no conocen los conceptos, etc. Entonces, por eso empieza diciendo esto el Rambam. Continúe leyendo y dice: así que no teniendo el tiempo para explicar los largos discursos o no encontrando cómo expresar aquello de lo que hablamos, entonces es lo mismo, como les decía. Hay veces que expresarlo de otra manera sería no solo más largo, sino más difícil y menos entendible. Recuerdan que nos dice que el reino de Elohim es semejante a un tesoro escondido en el campo. Bueno, un tesoro. Y justamente el Rambam utiliza una parábola, un símil semejante. Vean, lo dice, a un tesoro escondido. Antes de continuar con la lectura de lo que dice el Rambam, notemos un tesoro. Un tesoro, ¿por qué se esconde? Por temor a que sea robado. Uno de los motivos. Es algo escondido y que no se encuentra con facilidad. Por eso se esconde. Porque el que lo esconde no pretende que lo encuentren todas las personas o que sepa todo el mundo. Pues daría lo mismo, entonces tenerlo ahí no estaría escondido. Entonces es algo que no se debe de encontrar con facilidad. Entonces sigo leyendo el fragmento de la carta de Maimónides a su discípulo. Nos dice: las palabras no valen por sí mismas gran cosa, sino solo cuando contribuyen a hacer inteligibles las palabras de la santa ley. Habla de la Torah. Que la parábola en sí no vale. Y esto lo vamos a utilizar más adelante porque es tremendo lo que está diciendo aquí. Es tremendo realmente. Esto dice nuestros sabios, se apoya en los sabios de Israel y dice: según los cuales el sentido más profundo son como perlas. Hablando de la Torah, las cosas más profundas son perlas, son el tesoro escondido. Y la interpretación literal como piedras sin valor. Y esto le pasa a muchos. Ven las palabras de los sabios y ven algo sin valor. Ahí tienes la multitud de mesiánicos que rechaza el Talmud. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Entonces dice: según los cuales, como dijimos, el sentido literal de una figura es como una piedra sin valor. Comparan a ellos el sentido oculto que está envuelto en el literal de un símil. A la perla escondida en una cámara oscura y llena de muebles. Vean cómo aquí él le llama perla. En el lenguaje de los sabios de Israel sería una perla escondida en un cuarto oscuro y llena de muebles. Ciertamente la perla está en la cámara, pero el hombre no acierta a distinguir ni sabe cómo hallarla, dónde hallarla o si está ahí. Es como si no poseyera la perla. ¿Por qué? Porque no la tiene, no sabe que la está ahí o a lo mejor sí sabe dónde está ahí, pero ¿en dónde está? No la tiene en sus manos, no puede disponer de él. Es como si no la tuviera. Continúa y dice: pues de lo poco, pues de poco le vale esto. Es decir, que sabe que está ahí, pero no la tiene. Hasta que se haga la luz. Así Salomón enseña
Shlomo Amelech, como manzana de oro en filigrana de plata, con pequeños resquicios. Así es la palabra propiamente dicha. Va a explicar ahora esta parte que está escrito en Mishle, en Proverbios, y dice: advierte cuán bellamente se describe esta imagen, las condiciones que adornan a una buena semblanza. Muestra que toda palabra, está hablando de la Torah, en toda palabra hay un doble sentido, el literal y el figurado, siendo el uno más valioso que el otro. El uno es tan valioso como la plata, pero más precioso todavía es el sentido oculto. De suerte que la significación figurada está respecto a la literal en la misma relación que el oro y la plata. Entonces, según lo que está escrito en Mishle, que dice que es como una manzana de oro en filigrana de plata. La plata y el oro, ¿cuál vale más? El oro, sí, exactamente, vale más el oro, pero el oro está dentro y la plata lo cubre. Muy bien. Entonces, aquel que ve las palabras de manera literal de la Torah va a ver la plata, sí, valiosa, y ahorita lo va a decir, pero dentro de todavía hay sentidos ocultos, hay sentido todavía más profundo y más sublime, más elevado. Dice, así también, tomadas las figuras de los profetas al pie de la letra, encierran cierta sabiduría útil para muchos menesteres, entre otros el mejoramiento de la sociedad humana, como el de los proverbios de Salomón. Por ejemplo, pero su sentido oculto es profundísima sabiduría, que lleva a descubrir la verdadera verdad. Entonces, cuando uno se acerca a la Torah o al resto del Tanaj, puede encontrar de manera literal, de manera superficial, mucha sabiduría que puede ayudar para muchas cuestiones. Pero si uno no indaga, no va a poder encontrar, como en la figura, el oro, sino solamente se quedará con la plata. Eso es lo que pasa con muchos, y esto es lo que nosotros entonces debemos de tomar en cuenta al estudiar la Torah. Cada año nosotros estudiamos la Torah y lo hacemos en este ciclo de lectura anual, y podemos encontrar riquísima sabiduría, multifacéticas consejos, múltiples consejos para nuestra vida, para la vida de la comunidad. Cada vez que leemos el mismo libro, el mismo capítulo, el mismo verso. ¿Por qué? Porque tal vez ni siquiera hemos agotado la plata. Eso es cierto. Pero todavía hay más allá adentro. Está el oro. Y esto es lo que debemos tomar en cuenta. Fíjate cómo el Rambam está hablando de un tema similar y dice lo mismo, que citando a los sabios, la perla escondida en un cuarto oscuro lleno de muebles. Nuestro santo maestro ocupa en su comparación un tesoro escondido en un campo, y nos explicó que este tesoro son las palabras de la Torah, pero lo que lo envuelve son las parábolas, los símiles y el mensaje a manera literal. Muy bien, entonces vamos ya uniendo cabos. Dice, la piedra entonces
es un sentido literal, porque él dijo, si tú te quedas con el símil, con la parábola, con la comparación, solamente con eso es como una piedra, así lo dijo, como una piedra sin valor, comparándolo con el sentido oculto. No es que no valga, porque luego cita que es como plata lo que lo envuelve, pero si lo comparas con el oro que está dentro, sí, incluso podría parecer piedra sin valor. Y continuando con esto, antes de seguir con la parábola, antes de seguir con la comparación de nuestro santo maestro, para poder entenderlo aún mejor, vamos a leer parte de lo que explica también el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, pero ahora en su escrito conocido como el Perek Helek, la introducción a su comentario a la Mishnah. Muy bien, entonces dice así, cuando está hablando del lenguaje alegórico de los sabios, dice: es importante que te percates con respecto a los dichos y a las expresiones de los sabios de bendita memoria, que existen tres posturas al respecto de cómo interpretarlos. El primer grupo, los divide en tres grupos, y dice: el primer grupo, que constituye la mayoría que conozco, dice, o de los escritos que leí, o que llegaron a mis oídos sus opiniones, son los que afirman que las máximas de los sabios deben ser tomadas y entendidas literalmente, sin tolerar, ningún mensaje oculto o alegórico en sus palabras. Aún aquellas afirmaciones de los sabios que contradicen a la realidad. Tampoco en este caso contemplan la posibilidad de que se trate de algo alegórico, sino que sostienen que así tuvo que ser en realidad, por más extraño o irreal que parezca. Aquí una pausa. Muchas personas toman el Talmud y hemos leído, ¿verdad?, partes que parecen contradecir la verdad. Y hay gente que no tolera que sea, como dice Rambam, algo alegórico, algo más profundo, sino se pierden en el símil, en la comparación. ¿Qué les está sucediendo? Se quedan con lo de afuera, que sería, si lo toman totalmente literal, como piedra sin valor, y están dejando lo que está dentro, el tesoro escondido. Y continúa, él dice: no obstante, esta manera de pensar es producto de la falta de comprensión de la naturaleza de las cosas y la carencia de una mente especulativa, crítica e inductiva. Como así también, nadie los ha instruido en esta materia. Sostienen que los sabios en todas sus existencias son correctas y profundas. No se refirieron sino a lo que ellos, de acuerdo a su capacidad, entienden, siempre tomando todo en forma literal. Sin embargo, algunas de las palabras de los sabios las deforman y las alejan de todo aspecto lógico, racional, hasta el punto tal que si fueran relatadas de esta manera al vulgo, o a las personas, mucho más si se las dijeran a alguien inteligente, estos se sorprenderían y quedarían perplejos preguntándose: ¿cómo es factible que exista alguien que afirme esto? ¿O que piense que es correcto razonar así? Concluyendo, entonces, que tales palabras son incoherentes. Esto pasa muchísimo, porque aquí hay quienes el Rambam cita, cuyo pensamiento personas dicen que todo es literal, tal cual, aunque contradiga la realidad, aunque sea de manera una cosa sorprendente, fantástica e imposible. Y muchos mesiánicos caen en lo mismo, es decir, que ven
Ah, no, ¿cómo es posible? O sea, dicen los sabios de Israel, Talmud, no, dice, mira, si tú ves allá, esto dijo tal persona, esto dijo tal rabbi, ¿ya ves? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser posible esto? Sí, porque se están quedando en la parte superficial, a lo que es piedra sin valor. No están llegando a la plata y ni mucho menos al oro. Si nos estamos dando a entender. Dice, en realidad este grupo, pobre de pensamiento, esto ya es palabras del Rambam, en realidad este grupo, pobre de pensamiento, es digno de lástima por su insensatez, pues pretenden honrar y elevar a nuestros sabios acorde a su capacidad, pero en realidad los sumergen en la más profunda bajeza y ni siquiera se dan cuenta ni entienden esto. Créanme que este grupo rebaja a la Torá y le quita todo su brillo, dejando a la Torá de Elohim justo al revés de lo que ella representa, ya que Elohim, exaltado sea, dijo en su sagrada Torá: cuando oigan todos estos preceptos, estos mandamientos, habrán de decir, un pueblo sabio e inteligente es esta gran nación. Está en Devarim 4:6. Pero esta agrupación, al pregonar que las máximas de nuestros sabios son literalmente, sin lugar a alegorías y aunque contradigan la realidad, dice, hacen que todo aquel que escuche esas máximas interpretadas en el sentido literal, dicen, ¿qué pueblo tan tonto y insensato es esta pequeña nación? Tremendo, ¿cómo lo está explicando? Esto es tremendo, así es, porque hay muchos que se están perdiendo en la comparación, en los símiles, en aquello que los sabios trataron de expresar algo con profundísima sabiduría, pero al perderse o al enfocarse en la parte externa de sus palabras, en el símil, la comparación, en la parábola, en la figura, entonces se pierden no solamente las riquezas de sabiduría, sino que ahora rebajan a los sabios a pensar que son inventos, son cuentitos. Mucha gente cree que es un invento, es un cuentito, es algo irracional, son historias. No, esto es lo que pasa por mucha gente. Y como dice el Rambam, ciertamente se degrada a los sabios que tenían la capacidad de expresar profundísima sabiduría, de manera que fuese entendida con una parábola o con un símil. No está queriéndote decir que creas en algo que contradice la naturaleza o que va más que parece algo imaginario. No, sino que eso te va a ayudar a comprender un sentido de sus dichos. Pues bien, dice, voy a continuar con lo que dice el Rambam. Dice, esto es lo que logran la mayoría de los oradores que explican y comentan al pueblo lo que ellos mismos no entienden. Que nos diera aquel ser humano que no entendieron ni captaron las palabras de los sabios, se quedaran en silencio, tal como versa Job 13:5, dice, ojalá se callasen y eso les sería considerado sabiduría. O que al menos reconocieran y afirmaran, no comprendemos a qué se refieren los dichos de nuestros sabios en este caso. Por lo tanto, no sabemos cómo interpretarlos. Pero aquellos creen entenderlos e intentan transmitir al pueblo no lo que los sabios quisieron decir, sino lo que ellos en su flaqueza intelectual interpretaron o entendieron. Poniéndose a predicar delante del público los dichos y las afirmaciones de los sabios del Talmud, el tratado Berajot, o en el capítulo Helek del tratado Sanedrín, por supuesto, entendiéndolas en una forma literal, palabra por palabra. Tremenda esta explicación de Rabbi Moshe ben Maimón. Y esto es una de las cosas que sucede. Muy bien. Hay mucha gente que con este mismo razonamiento trata de interpretar aquellos
aquellos escritos de los primeros discípulos. Debemos de entender que también por ahí hay mucho forma de interpretación que no debe ser literal, no es algo que realmente sea ellos lo querían expresar así, no, sino que es una a manera de drash, con un sentido alegórico para enseñar de una lección, pero creyendo que es tal cual, literal, palabra por palabra, letra a letra, entonces ahí se pierden. Y por eso es que muchos han tomado caminos distintos para interpretar erróneamente los escritos de los primeros discípulos. Entonces debemos entender que hay en la escritura de los primeros discípulos, habló de los primeros discípulos también, porque aquí está hablando de la palabra de los sabios, ok, esto creo que será un poco más fácil para ellos entender, que también en las palabras de los sabios, también ellos utilizaron estas alegorías y no debes de perderte en la parte externa de lo que sería los dichos de los sabios. Entonces habla de un segundo grupo, dice así: el segundo grupo también es muy numeroso. Estos toman las palabras de nuestros sabios en forma literal y sostienen que no se referían a otra cosa fuera de lo que literalmente está expuesto. Pero a diferencia del primer grupo, lo citan de esta manera en forma despectiva y peyorativamente, difamando lo que no corresponde difamar. Frecuentemente se burlan de las expresiones de nuestros sabios, considerándose ellos mismos más inteligentes y con mentes más agudas que la de los sabios, y que aquellos eruditos eran ingenuos, poco racionales y que nos desconocían en absoluto la realidad de la naturaleza y de las cosas, hasta tal punto de no haber alcanzado la sabiduría en cualquiera de sus expresiones. Yo creo que la mayoría de los mesiánicos, muchos que pregonan ser discípulos del Mesías, están en este grupo, difamando a los sabios. Y por ahí hay un escrito que se llama el Talmud, lleno de enseñanzas o de dichos de odio y de maldad, algo así se llama, y que todo el mundo cree que eso es lo que dice el Talmud y lo ven como algo incluso diabólico, cuentitos, fantasías de viejitos en Israel. No, es algo terrible lo que está pasando en el mundo mesiánico. Y yo creo que son parte de podríamos agruparlos con este segundo grupo que habla del Rama. Continúa y dice: sin embargo, la mayoría de los que integran este grupo suelen equivocarse debido a que se ven a sí mismos como entendidos en las ciencias médicas, basados en las vanidades de la astrología y considerándose grandes sabios, inteligentes, jactándose de intelectuales y aún de filósofos, mas en realidad no se percatan cuán lejos de aquellos verdaderos sabios y filósofos están. Este grupo es más necio que el primero y mucho más ignorante que aquel, hablando del segundo grupo, tornándose detestables debido a que ensucian a ilustres y grandes personalidades cuya sabiduría es manifestada para los más sabios, pero esta agrupación de incapaces, si tan solo incursionan un poco en el conocimiento hasta saber cómo es digno de expresar y escribir acerca de temas metafísicos y por el estilo, tanto para el pueblo como para los eruditos, comprendieron la filosofía práctica, entonces podrían discernir si los doctos eran realmente sabios o no, entendiendo lo que aquellos quisieron decir. Tercer grupo, dice. Tercer grupo, son tan pocos que por Elohim, dice, no merecen que se les denomine agrupación, sino más bien deberíamos designarles como individuos. Ellos son los que perciben la grandeza y la agudeza de nuestros sabios al observar lo acertados
que son sus dichos y sus afirmaciones que llegaron hasta nosotros. A pesar de que los aforismos de los sabios son pocos y dispersos en varios lugares, estos escritos atestiguan acerca de su grandeza y que realmente captaron la verdad. Así también comprobamos por medio de ellos cómo nuestros sabios descartan lo que era imposible de ser y afirmaban aquello que en la realidad no podría ser de otra manera. Que ellos no hablaban cosas vanas, de forma tal que queda absolutamente claro a los miembros de este grupo que en las palabras de nuestros eruditos hay cosas manifiestas y también mensajes ocultos, y que todas sus sentencias, que tomadas literalmente contradicen a la realidad, se tratan de afirmaciones metafóricas y alegóricas, pues esta es la manera de expresarse de los verdaderos sabios. Así es como hasta ahí vamos a dejar para no abundar mucho, pero yo creo que es necesario que volvamos a revisar nuestro pensamiento. ¿En qué clase o en qué grupo nos podemos, por así decirlo, identificar, agrupar? ¿Por qué? Somos del primer grupo, aquel que dice que hay las palabras de los sabios dichas son literalmente sin mensaje alegórico, aunque contradigan la realidad. Así es tal cual como sucedió, así es tal cual como debe de ser. El segundo grupo es aquel que difama a los sabios, que cree que son cuentitos, y por ahí escuché de algún rap que dijo: si crees que son cuentitos, mejor vete a mirar cuentitos de Disney. Así lo dice. Y estos que difaman a los sabios, que espero ninguno de los talmidim sean así. Si no lo entiendes, eso es que te falta luz, que te faltan piezas, te falta comprender conceptos, averiguar en otros temas. En algún tiempo, Bezrat Hashem, lo entenderás. Y el tercer grupo, aquellos que conocen y entienden las palabras de los sabios, pero cuando ven algo que contradice la verdad, entonces está hablando en una manera alegórica. Ahí tenemos un ejemplo claro. Cuando se habló de Adán Arishon, los sabios dicen que era enorme. Entonces muchos dicen: ¿cómo es posible? Un hombre no puede medir esa cantidad de metros. No, es que no lo estaba hablando en forma literal, no te está diciendo: quiero que creas que el primer hombre que creó a Hashem era del tamaño de un edificio. No, esa no es la realidad. Lo que quiero que entiendas es que estaba hablando en esa forma para expresarte que el nivel espiritual de Adán Arishon era muy alto, era enorme. Muy bien, pero esto entre muchos otros dichos, incluso los midrashim. Tenemos un midrash o varios midrashim en Bereshit, por ejemplo, uno que dice, que trata de explicar qué es lo que hablaron Caín y Abel. Y uno dice, bueno, estaban hablando acerca de quién, porque solo existe mamá, solo existe papá y estamos nosotros. Entonces dice, ¿quién se va a quedar con mamá? ¿Sí? Para continuar con la raza humana. ¿Quién?
tú o yo. Y empezaron y discutieron y uno mató al otro. Y el otro Midrash está diciéndote que estaban hablando acerca, como son los únicos herederos del planeta, uno dice, bueno, yo me quedo con los bienes muebles y tú con los bienes inmuebles. Y empieza a decirle, oye, pues entonces si yo soy dueño de todos los bienes inmuebles y tú el de los inmuebles, entonces le dice, terminan diciéndose, no, quítate eso porque es bien, un bien que me pertenece. Dice, bueno, tú no pises la tierra, es un bien que me pertenece. Entonces empezaron a pelear y uno mató al otro. Y sin andar más en el tema, ¿acaso te está diciendo, el sabio quería que creyeras que literalmente eso es lo que ellos estaban discutiendo? Ya, no, te está diciendo que para enseñarte a través de la muerte, de que uno mata a su hermano, que el ser humano es capaz de matar aún a su hermano por estos temas. Uno, por relaciones amorosas, que son llamados el día de hoy, ¿cómo es llamado el día de hoy? Homicidio pasional. ¿Sí? El otro trata de explicarte diciendo que el ser humano o el hombre puede matar incluso a los cercanos miembros de su familia por la codicia, por los bienes, por el dinero. Eso es lo que te trata de enseñar. No te pierdas en la parte exterior que sería sería piedra sin valor, sino aquello que va más allá, el mensaje oculto. Y entre estos tenemos muchos ejemplos que no terminaríamos el día de hoy. Pero todo esto es para que puedas entender de qué está hablando nuestro Santo Maestro. Ya que dijo, el reino de Elohim es semejante a un tesoro que está escondido. Muy bien, eso es lo que dijo. Es semejante a un tesoro que está escondido. Y ya hablamos que al estar escondido, por eso hablamos de todo esto, de todo el comentario que hace el Rambam, porque lo escondido es aquella profundísima sabiduría. Las palabras de la Torah, el oro que está ahí. Y lo demás puede parecer incluso piedra sin valor. Por eso dice, un hombre lo encontró y lo escondió de nuevo. Pregúntese, ¿por qué esta manera de actuar? ¿Por qué no se llevó el tesoro? Si encuentra algo de valor, vamos a hablar. Encontró un diamante. Encontró una piedra preciosa. Oro, plata, no sé, qué sé yo. Encontró algo. Y entonces dice, bueno, lo voy a volver a enterrar, esperando que nadie lo encuentre. Me voy para vender mis cosas y luego vengo. No, lo que normalmente la persona haría es, agarro el tesoro, me lo llevo, porque lo encontré. Si lo vuelvo a enterrar, posiblemente que ya no lo encuentre. No lo encuentro porque no es que vaya a desaparecer, sino que alguien más lo vaya a encontrar. ¿Por qué no se lo llevó? Esto es lo que uno pensaría. Y vamos a hablar de esto. Punto 1. Hablando de todo esto, acuérdense de los símiles de las figuras que estamos viendo aquí. Existen tipos de gentes o de supuestos talmidim que solamente se van a llevar eso. ¿Por qué vino el hombre al campo? Esperando encontrar algo que le sirviera. Por eso vino al campo. Encuentra algo que le sirve y se va solamente llevando eso, sin dejar
lo anterior. Sí me estoy dando idea. Sin dejar lo anterior. Estos son los que llevan citas del Talmud, midrashim, explicaciones de los sabios, se lo llevan al cristianismo. O se lo llevan porque les sirve, les agrada. Aunque estos talmidim dicen estar en contra de todo lo que es de los sabios, todo lo que es rabínico, todo lo que es mandamiento de hombre y quién sabe cuántas cosas, que incluso llegan a hablar del Talmud diciéndole que es blasfemias, hechicerías del Zohar y cosas sin sentido que hablan estos. Pero ¿qué tal? Se llevan para allá. Vienen al campo, encuentran algo que les sirve, algo que les gusta y se lo llevan. Pero no dejan lo anterior. Esto es algo que debemos hacer énfasis. Un segundo tipo de persona es, como dije, a los que les parece, vienen al campo, pero les parece una tierra yerma, estéril, fea, sin algo que le pueda servir. Estos son los que mencioné. Estos son los que están totalmente en contra y dicen, todo es mandamiento de hombre, son palabras y pensamientos de hombre, hablando de lo que son de los sabios, el Talmud, Midrashim y todo eso. Y dicen todos, esto es doctrina en contra de la Torah y quién sabe, mandamientos rabínicos, porque todo lo que no les gusta lo tildan de rabínico. Así de sencillo es para ellos. Y porque es rabínico tiene que estar sujeto a fallas y etcétera, etcétera. Estos son los que dicen son cuentos, son invenciones, son blasfemias, hechicería y todo. Lo peor. ¿Por qué? Porque vienen al campo y ven al campo como yerma, una tierra yerma, una tierra estéril, seca. Parece desierto, no hay nada. La sal no te sirve. Pero es en este campo donde, dice nuestro santo maestro, un hombre viene y encuentra. Pero para encontrar, escucha bien, debería venir buscando. Porque estaba escondido. Lo que quiere decir que esta persona llega a este campo y empieza a buscarlo. Tal vez en el primer intento no lo encontró. Tal vez en el segundo tampoco. O así se llevó mucho más tiempo. Pero llegó un momento en que todo su esfuerzo dio fruto. ¿Por qué? Porque encontró un tesoro. Muy bien. Entonces él lo regresa. Esto ya es el punto al que vamos. ¿Por qué? Porque este es como debes de ser tú. Este hombre que vino al campo buscando y trabajó para encontrarlo, este es como deben ser los talmidim. Porque a veces, no solamente las palabras de los sabios, sino la misma Torah. Las palabras de los profetas y los escritos son difíciles de entender. Y viene una persona y quiere estudiar de qué significa aquel verso. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Por qué habló así Ermiyá o Ishayá o cualquiera de los profetas? Tienes que trabajar. Tienes que estar ahí y ver, leer, investigar, consultar, etc. Tienes que estar en esa tierra que al parecer parece desolada y desértica. Porque es difícil de entender. Los otros dos que mencionamos es el que viene, encuentra algo y sí, le gustó, se lo lleva. Pero no se quedó con el campo.
Y el otro es el que vino, vio que todo era estéril, todo era desértico y no quería poder aprender ni tener nada de provecho de él, entonces se fue. Así es como actúan las personas. Entonces, continuando con el de lo que es la comparación, este hombre que lo encontró porque buscó, venía con la intención y todo su trabajo y empeño lo puso en encontrar esto, y dice que con mucha alegría se fue, vendió todo lo que tenía y compró el campo. Escucha muy bien, con alegría. Pues sí, porque cuando uno comprende el estudio, cuando uno ve que está aprendiendo, es un deleite, es algo hermoso. Pero muchas personas que, bueno, no tienen todavía, ¿verdad?, esta parte, vamos a una sesión de estudio, vamos a estudiar la Torah, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar la Mishnah o el Gemara, o como no entienden, como para hacer tierra y yerma, entonces, pues como que, bien, vamos a... Pero el que ya encontró tesoros, el que ya escarbó en sus tiempos y encontró lo valioso, entonces ya es su deleite, ya quiere buscar. Por eso dicen las palabras, dice, si a ellas las buscares como a oro y plata, si lo dicen los proverbios, sí, porque son precisamente un tesoro escondido en un campo. Dice, vendió todo lo que tenía, deshazte de lo demás, sobre todo de nosotros, Talmidim, deshazte de lo demás, véndelo, ya no, que no sea tu pertenencia. ¿Por qué? Porque vienes con la mente y con los conceptos ajenos a la Torah. Y todavía parece que algunos tratamos de interpretarlo con el badaje, el equipaje, ¿verdad?, que teníamos, de todo aquello, todo lo anterior. Entonces vende todo lo que tienes, deshazte de lo anterior, no sigas atado ni aferrado al pasado, a lo anterior, a aquello. Ese es el primer punto, ¿verdad? No trates de interpretarlo con teología cristiana. Hay mucho mesiánico que se sigue perdiendo en errores. ¿Por qué? Porque todavía tiene el concepto del Mesías cristiano. Esa es la verdad. 2, vamos al segundo punto, dice, dentro de estos, ¿verdad? Es, compró el campo. ¿Qué significa comprar el campo? Es decir, hacerlo tuyo tal cual como está. Hazlo tuyo. Si vienes y parece al principio una tierra estéril, una tierra que difícil de trabajar, pero hazlo tuyo. No como lo podríamos, nosotros veníamos el ejemplo de otra persona que viene al campo y encontró algo valioso, ¡boom!, se regresa. ¿Verdad? ¿Qué diferencia? Se regresa. Y en algún tiempo va a regresar otra vez al campo a tratar de buscar algo, otra cosa que le sirva. Así están muchos mesiánicos. ¿Por qué? Porque no dejan lo anterior. No venden todo lo que tienen para adquirir el campo de la Torah. Y tal cual como está, hay algunas cosas que quizá no nos agradan mucho, que quizá no son tan llamativas al campo. ¿Por qué? Porque la Torah nos exige mucho. Y tal vez no es muy llamativa, es mucho compromiso, pero haz lo tuyo, que sea tu campo. Vende, deshazte todo lo anterior, eso es vender, y luego compra este. Comprométete. Tenemos una mitzvah de estudiar la Torah. Como dice, en la mañana y en la tarde. ¿Y todo esto es para qué? Esto es lo que nos enseña esta comparación de nuestro sabio maestro.
haciendo, si me permiten, un pequeño resumen, nos dice, el reino de Elohim es semejante a un tesoro escondido. Escondido porque es importante, porque no es fácil de encontrar en un campo. El campo puede parecer al principio tierra difícil de sembrar, de arar, o a lo mejor desértica. ¿Por qué? Porque así son las palabras de la Torah, así son las palabras de los profetas cuando no entendemos nada. Parece que no podemos obtener, no sabemos qué nos enseña, por qué nos habla de eso. Luego, un hombre viene y lo compra. Perdón, un hombre lo encontró. ¿Por qué? Porque venía con la intención de encontrarlo, venía a trabajar y todo su esfuerzo, que como dijimos pudo haber sido mucho tiempo, encontró, lo vuelve a depositar ahí, lo escondió de nuevo y después, con mucha alegría, se fue a vender todo lo que tenía. Esto es lo que nos pasa, es que nos debe de pasar o cómo debemos de actuar. Vacíate de todo lo anterior, déjalo atrás, ya no más, porque aquí hay tesoros. Vendió todo lo que tenía y luego compró el campo, lo hizo suyo tal cual como está. Mitzvot, alajot, todo esto es nuestro campo. No vayas a ser como algunos que vienen, escarban, encuentran algo precioso y se lo llevan de regreso. No vayas a ser como otro grupo que viene, ve que es difícil, ve que hay cosas que no le agradan y dicen, todo es, esto también aquí hay rabínico, aquí hay mandamiento de hombre, hay que ir. Esas son las muchas formas de actuar. Por el contrario, entonces, como debemos de ser como este hombre, que viene mentalizado y con todo su esfuerzo a trabajar el campo. Cuando lo encuentra, que es cuando encuentra el tesoro de la Torah y cuando empieza un amor, un deleite a lo que es el estudio de la Torah, con mucha alegría se irá y terminará de despojarse de todo lo anterior para adquirir este campo. Está como está. Todo, porque es un paquete completo. No te pierdas en las partes que lo cubren al tesoro. No te pierdas en los símiles, en las parábolas, en los midrashim, en aquellos dichos de los sabios. No te pierdas en todo eso, porque dentro de ella hay mucho tesoro, hay mucha y grande sabiduría. Que no te pierdas en la piedra sin valor. Entonces, creo que esto es un mensaje, por eso decía, para todos nosotros en nuestra actualidad, muy útil para todos nosotros. Que cada uno de los talmidim se comprometa a adquirir este campo, trabajarlo para encontrar el tesoro, con mucha alegría. Bueno, con eso dejamos. Y Shavua Tov.